Bueno, vamos a seguir con la serie en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Y bueno, vamos a orar antes de dar lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por que nos permites reunirnos a muchas iglesias locales. Bendice cada lugar donde será expuesta tu palabra y que seas tú hablando a nuestros corazones y transformando nuestras vidas con tu palabra. Háblanos y ayúdanos a ver nuestra vida desde tu perspectiva, no solamente de lo que alcanzan a ver solamente nuestros ojos, sino que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Y voy a dar lectura. Si no tiene su Biblia, puede seguirnos en la pantalla. Y dice así: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recogerlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. Amén. El título del mensaje, hermanos: los tiempos bajo la soberanía de Dios. Los tiempos bajo la soberanía de Dios. Si muchos conocen el libro de Eclesiastés, yo creo que es por este famoso poema de los tiempos. ¿Quién no conoce este poema? Tiempo de nacer y tiempo de llorar y tiempo de... Amén. Cuando nos encontramos, ya sea en buenos tiempos o ya sea en malos tiempos o en tiempos difíciles, regularmente recordamos este capítulo de Eclesiastés. Y muchas veces hemos dicho frases como: todo tiene su tiempo. Y mi favorita es: los tiempos de Dios son perfectos. Creo que todos hemos escuchado esa frase y muy probablemente la hemos dicho para animar a alguien que está pasando por alguna situación complicada o alguna situación difícil. No me dejarán mentir. Por ejemplo, cuando alguien no tiene empleo y ya tiene tiempo desempleado, le decimos: no te desesperes, todo tiene su tiempo. O cuando a lo mejor una pareja anhela tener un hijo, le animamos diciendo: los tiempos de Dios son perfectos. Cuando un joven aún no encuentra con quién casarse, le decimos:
pronto llegará tu ayuda idónea. O si es una mujer, pronto llegará tu príncipe. No te desesperes, los tiempos de Dios son perfectos. Y así repetimos frases con la intención de recordar que debemos de esperar en el Señor. Y sí es cierto, tenemos que esperar en el Señor. Pero al llegar a Eclesiastés 3, vemos que el autor quiere llevarnos más allá de una frase de ánimo. El autor quiere enseñarnos a mirar toda nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Entender que hay un tiempo para todo y aprender a vivir cada uno de los tiempos bajo su soberanía. Hoy te voy a dejar esta proposición para que la recuerdes en tu corazón. Los tiempos de nuestra vida están bajo la soberanía de Dios. Por eso podemos descansar en Él, disfrutar el presente y vivir en el temor de Dios. Y así pasamos a nuestro primer encabezado. Hay un tiempo para todo, del versículo 1 al versículo 8. En este primer versículo, el autor quiere que entendamos que hay un tiempo para cada acontecimiento de la vida. Dice el versículo 1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Es decir, todo lo que vivimos, desde los momentos de alegría hasta los momentos más tristes, forman parte de nuestros tiempos y de nuestras circunstancias de la vida. Y del versículo 2 al versículo 8 vamos a ver un poema. Y si una palabra que se repite en este pasaje es la palabra tiempo. Se repite en el primer versículo 2 veces y en el versículos 2 al 8 se repite 28 veces la palabra. Vamos a dar lectura al poema del versículo 2 al versículo 8. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recogerlas, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si leyeron con atención o si escucharon con atención, notarán que el predicador está describiendo las realidades de esta vida. Nuestra existencia está formada por diferentes tiempos y diferentes circunstancias. Algunas son alegres, otras son dolorosas, algunas las esperamos, otras llegan sin avisar. Esa es la realidad que todos vivimos debajo del cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Quién de nosotros decide cuándo nacer? Es cierto que hoy en día a lo mejor muchos padres buscan alguna fecha y planean la fecha de nacimiento de sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, si mis padres hubieran hecho eso, no lo hubieran atinado, porque yo fui 7 mesino, 7 meses. Por eso me ven así de exquisito. Y recuerdo que una vez uno de mis sobrinos le dijo a mi mamá, tita, qué bueno que te casaste con mi tito, porque si te hubieras casado con otro, yo hubiera salido muy feo. Y todos nos reímos, pero si mis padres no se hubieran casado, él ni siquiera hubiera nacido. Él nunca decidió quién sería sus abuelos, nunca decidió quién sería su mamá, nunca decidió en qué familia nacer. Ninguno de nosotros toma esas decisiones. ¿Cuándo voy a nacer?
cuándo voy a morir. Antes de que nosotros tomáramos alguna decisión, ya habían decisiones que habían marcado nuestra vida. Antes de que tú dijeras, voy a estudiar, antes de que tú dijeras con quién casarte, dónde trabajar, ya estaba decidido primero quién sería tu padre y tu madre, dónde nacerías, en qué año vivirías, qué lengua hablarías. A lo mejor querías ser francés y eres mexicano. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Un agricultor puede preparar la tierra, puede escoger la mejor semilla, puede invertir inclusive en maquinaria, instalar sistemas de riego, utilizar ahora con la tecnología los drones para que rieguen toda la agricultura o toda la tierra. Pero al final del día sigue habiendo cosas que no pueden controlar, no pueden garantizar la lluvia, no pueden impedir una plaga, no pueden impedir o evitar completamente una sequía o una tormenta, no pueden garantizar la cosecha. Podemos hacer nuestra parte, pero nunca controlar el resultado. El predicador está usando, en el siguiente caso, tiempo de matar y tiempo de curar. Aquí en todos los pares que estamos viendo, el predicador está usando extremos opuestos para mostrar la totalidad de la existencia humana. El texto no está aprobando cada acción humana, está describiendo que incluso en un mundo caído existen acontecimientos dolorosos que ocurren dentro de la providencia de Dios. No nos está dando permiso para que matemos, pero ¿quién puede garantizar que nunca tendremos que enfrentar la violencia en este mundo? ¿Quién de nosotros sabe cuándo comenzará una guerra? ¿Quién de nosotros sabe cuándo terminará? ¿Quién de nosotros puede decidir cuándo llegará una enfermedad? ¿Quién puede garantizar el día en que una persona será sanada? Podemos acudir al médico, recibir tratamiento, hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero aún así el resultado no está completamente en nuestras manos. Una vez más, el autor nos recuerda que vivimos acontecimientos que muchas veces están fuera de nuestro control. Tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Quién planea llorar? Nadie se levanta diciendo, hoy quiero recibir una mala noticia. Recuerdo que una vez yo tenía, creo que alrededor de 13, 15 años, yo estaba en la estancia de mi casa, sonó el teléfono, mamá contestó y simplemente escuché llorar a mi madre. Fuertemente, a gritos. Un familiar, un hermano de ella, había fallecido. Ella no decidió recibir esa mala noticia, llegó de imprevisto. El llanto llega, así como también a veces llegan momentos alegres que no esperamos. Y así el predicador continúa con ciertos pares donde nos está demostrando que no tenemos el control total de las cosas. Algunas describen acontecimientos que están completamente fuera de nuestro control, pero hay otras que sí implican a lo mejor alguna acción o alguna decisión de nuestro lado. Podemos decidir hablar o callar, podemos decidir guardar o desechar, podemos decidir abrazar o abstenernos de abrazar. Pero aún esas decisiones ocurren dentro de circunstancias que muchas veces nosotros no escogemos. Hermanos,
después de recorrer toda esta lista, todo este poema, podemos ver que muchas veces creemos que somos dueños de nuestro tiempo. Pero el problema del ser humano no es solamente que no puede controlar los tiempos. El problema es que muchas veces quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Queremos que Dios gobierne nuestra vida, pero queremos que lo haga conforme a nuestros planes, nuestros tiempos y nuestras expectativas. Queremos confiar en la soberanía de Dios, pero sin rendir completamente el control. Y esto se puede ver en muchas áreas de nuestras vidas. A veces oramos pidiéndole a Dios que nos guíe, pero ya tenemos en nuestro corazón lo que queremos nosotros decidir. Le pedimos que haga su voluntad, pero esperamos que la voluntad de Dios se alinee con nuestra voluntad. Y cuando no es su voluntad, no hacemos caso. Hacemos lo que queremos, como quieran. Queremos que Dios dirija nuestro camino, pero nos cuesta aceptar los caminos por los que Él decide llevarnos. Y esa lucha, hermanos, se refleja en la manera en que vivimos cada uno de los tiempos por los cuales pasamos. Hay tiempos que quisiéramos que nunca terminaran. Pregúntenle a los enamorados cuando hablan por teléfono, cuando salen, quieren que el día tenga más horas. Nos gustaría que los tiempos de salud nunca se acaben, que los tiempos de prosperidad nunca se acaben. Y quizás también a veces quisiéramos adelantar otros tiempos. Queremos que la prueba termine pronto. Queremos que ese hijo que se fue vuelva al Señor. Queremos que ese matrimonio sea restaurado. Queremos que cambie la situación tan pesada por la cual estamos pasando. Queremos que Dios responda hoy lo que a lo mejor le hemos pedido por muchos años. Pero la vida, hermanos, no funciona así. El predicador nos recuerda que vivimos tiempos que no controlamos y que muchas veces también no escogemos. Y después de escribir los diferentes tiempos de la vida, el predicador comienza a reflexionar sobre este poema. Y así pasamos al título número 2. No podemos comprender plenamente la obra de Dios, del versículo 9 al versículo 11. Versículo 9. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? ¿Le suena familiar esa pregunta? ¿La recuerdan? Esa pregunta no es nueva. En el versículo 3 del capítulo 1 también la vimos, y es como si el autor retomara la gran pregunta del libro de nuevo. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Recuerdan el capítulo 1 y el capítulo 2 que Salomón intentó responderla buscando satisfacción en la sabiduría, buscando satisfacción en los placeres, buscando satisfacción en el trabajo, pero la conclusión fue siempre la misma: todo era vanidad y correr tras el viento. Ahora, después de enseñarnos que hay un tiempo para todo, el predicador vuelve a hacer la pregunta, y quizás ahora con otra perspectiva, porque ya vimos lo del tiempo. ¿Qué provecho tiene todo nuestro esfuerzo si la vida está llena de tiempos que no controlamos? El predicador no responde inmediatamente su pregunta. Antes de hacerlo, dirige nuestra mirada hacia Dios. Versículo 10. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Noten el cambio que hace el predicador. Hasta este momento hemos estado describiendo la experiencia del hombre y ahora cambia el enfoque.
y nos recuerda que detrás de nuestra vida está Dios. Dice que Dios ha dado al hombre una tarea. La palabra tarea no se refiere únicamente al trabajo diario. Habla de la vida que Dios nos encomienda vivir, nuestras responsabilidades, nuestras circunstancias, los diferentes tiempos que atravesamos. Es decir, hermano, el lugar en el que tú estás hoy no es una casualidad, no es una casualidad. Los tiempos que tú estás viviendo no son al azar. Lo que estás atravesando también es parte de la tarea que Dios te ha dado. Y entonces llega el versículo 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Aquí ya comenzamos a ver respuestas y Dios es quien gobierna los tiempos de nuestras vidas. Dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. La versión Reina Valera 1960 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo puede ser hermoso un tiempo de sufrimiento? ¿Cómo puede ser apropiado un acontecimiento que jamás hubiéramos escogido? La idea del texto no es que todo lo que sucede sea agradable o bueno en sí mismo. El mismo poema acaba de mostrarnos situaciones difíciles, situaciones de muerte, de tiempos de perder, tiempos de guerra. Cuando el predicador dice que Dios hace todo hermoso o apropiado a su tiempo, no nos está diciendo que todo sea agradable. Está diciendo que cada acontecimiento ocurre en el tiempo que Dios lo ha determinado y ocupa el lugar que Él ha dado dentro de su plan. Por eso dice que es apropiado, que es hermoso, porque lo ha hecho en los planes de Dios, en sus planes. Nosotros, hermanos, solamente vemos un momento de la historia, solamente vemos el presente, pero Dios ve la historia completa. Y aún así, hermanos, nuestro corazón nunca deja de buscar respuestas. Queremos comprender el sentido de la vida, queremos comprender el significado de todo lo que nos sucede, queremos saber el propósito de lo que estamos viviendo. Por eso el texto continúa diciendo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Dios puso en nosotros el deseo de comprender lo eterno y de encontrar sentido en su obra. ¿Y qué hacemos normalmente con ese deseo? Muchas veces tratamos de satisfacerlo con cosas que están debajo del sol. Pensamos, si consigo ese trabajo, ahora sí voy a estar satisfecho. Si me aumentan el sueldo, ahora sí voy a estar tranquilo porque ya voy a completar. Si me caso, si tengo hijos, si me jubilo, si me reconocen en mi trabajo. Y pasamos de una meta a otra meta. ¿Y cuánto nos dura el gusto? Lo conseguimos y volvemos otra vez a sentir ese vacío, porque el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eternidad que no llenan las cosas de este mundo. Eternidad que no llenan las cosas pasajeras de este mundo. El trabajo no fue creado, hermanos, para darle sentido a tu vida. El matrimonio no fue creado para completar tu corazón. Los hijos no fueron creados para convertirse en tu razón de vivir.
Dios nos dio todos estos regalos para que los disfrutemos y recibirlos con gratitud, pero nunca para que ocupen el lugar de Dios. Cuando esperamos que esas cosas nos den la seguridad, que tu seguridad debe venir de Dios, cuando queremos que el trabajo nos dé paz, estamos convirtiendo ya un ídolo que nunca nos va a dar la paz, que nunca nos va a dar la seguridad. Y dejamos de disfrutar la vida como debemos disfrutarla, porque buscamos en las cosas que están bajo del sol lo que Dios ya nos ha suplido. Pero al mismo tiempo, el mismo versículo nos recuerda nuestra limitación. Dice, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta fin. Aquí vemos el límite del ser humano. Nosotros vivimos debajo del sol. Vemos la vida desde nuestra perspectiva limitada. Vemos solo una parte de la historia. Experimentamos un momento e intentamos entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero hermanos, Dios en cambio contempla la historia completa. Él ve su obra desde el principio hasta el fin. Por eso hay tiempos que hoy nosotros no comprendemos. No porque Dios no tenga un propósito, sino porque nosotros no alcanzamos a ver toda su obra. Y hermanos, esa es una verdad que también trae descanso. Los tiempos que tú y yo no comprendemos no están gobernados al azar, sino por Dios. Aunque hoy no alcances a ver el propósito, podemos descansar en que Dios sí lo ve. Y como decía el canto nuevo que sacaron, por encima del sol, no lo voy a cantar, hermanos, porque no canto bien, pero si cantara bien, lo hubiera cantado. Pero dice, por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. La diferencia está en la perspectiva. Nosotros vemos nuestro momento presente y Dios ve desde la eternidad. Nosotros vemos una parte de la historia, pero Él conoce toda la obra. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Si Dios gobierna los tiempos y nosotros no podemos entenderlos o no podemos comprenderlos plenamente, ¿qué debo hacer con el tiempo que tengo? ¿Cómo debemos vivirlo? Así pasamos a nuestro punto 3. Debemos disfrutar el presente como un regalo de Dios. Y les recuerdo la proposición. Los tiempos de nuestras vidas están bajo la soberanía de Dios. Por eso podemos descansar en Él, disfrutar el presente y vivir en el temor de Dios. Entonces, ahora vemos que el predicador ya no intenta descubrir todos los misterios de Dios. Ahora responde una pregunta diferente. ¿Cómo debe vivir el hombre mientras atraviesa los tiempos que Dios ha determinado para su vida? Versículo 12. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Después de reconocer que el hombre no puede descubrir toda la obra de Dios desde el principio hasta el fin, ahora el predicador nos dice lo que sí podemos hacer. No podemos comprenderlo todo, pero sí podemos recibir y disfrutar lo que hoy nos da el Señor.
Cuando dice, no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida, no está diciendo que la vida va a ser fácil. Él mismo acaba de decirnos, tiempos de llorar, tiempos de perder, de morir. Lo que nos está enseñando es que mientras Dios nos concede este día, debemos vivirlo con gozo, haciendo el bien y agradeciendo los dones que Él nos da. Versículo 13. Además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Está hablando, hermanos, de las cosas más sencillas de la vida. Sentarnos a comer, ir a trabajar, regresar a casa, compartir con nuestra familia, reconocer las bendiciones de cada día. Qué fácil es perder de vista a veces estas bendiciones. Muchas veces estamos tan preocupados por lo que nos falta o por lo que vendrá mañana, que dejamos de agradecer a Dios lo que ya tenemos delante de nosotros. Y luego dice una frase que es fundamental. Dice, eso es don de Dios. Esa frase, hermanos, cambia toda la perspectiva. El predicador no solamente dice que la comida, el trabajo, la familia son regalos de Dios, también nos recuerda que la capacidad de disfrutar esos regalos es un don de Dios. Una persona puede tener comida y no disfrutarla. Puede tener un trabajo y vivir amargada. Puede estar rodeado de su familia y no disfrutarlo, no valorarlo. Puede tener a su padre, a su madre y no visitarlo por días, semanas, años. Y cuando muere, se lamenta. Pueden ver crecer a sus hijos y estar tan preocupados por el mañana que se pierden los momentos que hoy Dios les está regalando con sus hijos. Y notaron la diferencia con el capítulo 1 y 2 que vimos en semanas anteriores. Antes el predicador buscaba en el trabajo el significado de la vida. Ahora ya no busca el significado en el trabajo. Ahora recibe el trabajo como un regalo de Dios. El problema no son, hermanos, la sabiduría, ni el trabajo o las bendiciones de esta vida. Todas esas cosas son buenas. Todas esas cosas vienen de Dios. El problema comienza cuando esperamos que esas cosas nos den el significado, nos den la seguridad o el gozo que solamente Dios nos puede dar. Por eso nos frustramos. Por eso nos frustramos. Y el predicador nos llama a recibir con gratitud lo que Dios nos da. No solo porque son sus regalos, sino porque también es un regalo suyo que podamos reconocerlos y disfrutarlos. Hermanos, el presente es parte del plan de Dios. Y mientras esperamos entender algún día lo que hoy no comprendemos, Él nos llama a vivir el presente con gratitud, disfrutando los dones que ha puesto en nuestras manos. Versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. El predicador vuelve a llevar nuestra mirada hacia Dios. Después de decirnos que disfrutemos el presente, también quiere que sepamos que podemos hacerlo con confianza. Dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. A diferencia de nosotros, Dios, hermanos, no cambia de opinión. Él es inmutable,
sus planes no cambian, lo que Dios hace permanece para siempre. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Nosotros siempre queremos cambiar las cosas. Siempre queremos cambiar los tiempos que Dios ha determinado. Muchas veces no luchamos solamente con la dificultad de los tiempos, sino con el hecho de que nosotros no escogimos ese tiempo. Señor, ¿por qué este tiempo? Señor, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué no me quitas esta prueba? ¿Por qué no me respondes? Pero el predicador nos recuerda que la obra de Dios es perfecta. No necesita que nosotros la complementemos ni que la corrijamos. Dios no se equivoca, hermano. Por eso cuando no entendemos lo que está haciendo, seguimos confiando en Él. Descansamos en que Él sigue gobernando nuestra vida con sabiduría y con amor. Y entonces el predicador responde una pregunta más. ¿Por qué Dios obra de esta manera? Dice, Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Es decir, Dios no obra así solamente para mostrarnos que Él tiene el control. Lo hace para enseñarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando reconocemos que Dios gobierna los tiempos, que su obra es perfecta y que nosotros no podemos comprenderlos plenamente, la única respuesta correcta, hermanos, es vivir en el temor de Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? No significa vivir con miedo, significa reconocer que Él es Dios y no nosotros. Él gobierna los tiempos, nosotros vivimos dentro de los tiempos. Él conoce toda la historia, hermanos. Nosotros solamente conocemos una pequeña parte, que es lo poquito que nosotros vemos, lo que llega al alcance de nuestros ojos. Por eso, hermanos, el temor de Dios nos lleva a dejar de confiar en nuestro propio entendimiento y aprender a descansar en su sabiduría. Mientras más comprendemos quién es Dios, más aprendemos a ocupar nuestro lugar delante de Él. Eso es vivir en el temor de Dios. A lo mejor tú estás viviendo muchos momentos difíciles porque el Señor quiere que aprendas y que ocupes tu lugar, que aprendes a depender de Él. Quizás hoy estás viviendo un tiempo que no entiendes. Llevas días, meses, años preguntándole a Dios por qué permitió que llegaras hasta ese punto, hasta ese momento. Quisieras que todo cambiara de inmediato, pero el temor de Dios nos debe recordar que Él sigue gobernando los tiempos de tu vida. Él sigue siendo Dios, aunque tú no entiendas lo que está haciendo. Cuando reconoces eso, dejas de luchar por controlar los tiempos y aprendes a decir, Señor, ayúdame a vivir este tiempo confiando en ti y honrándote con mi vida y viviendo el presente. Versículo 15, lo que es ya no, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Es decir, Dios nunca ha perdido, hermanos, el control de la historia.
Lo que hoy estamos viviendo no es una sorpresa para Dios. El tiempo que hoy nos preocupa ya estaba bajo su soberanía. Ya estaba desde antes. Y el tiempo que vendrá mañana también está en sus manos. Porque Dios busca lo que ha pasado. Dios sigue gobernando el curso de la historia. Él hace que todo ocurra conforme al plan que ha determinado, porque Él es quien ha determinado los tiempos. Nada escapa de su soberanía. El pasado, el presente y el futuro están delante de Él. Nada escapa, hermanos, de la soberanía de Dios. Nada. Y si todavía te cuesta creer esta verdad, Dios nos dejó una demostración que nadie puede negar. La mayor evidencia de que Dios gobierna soberanamente la historia no la encontramos primeramente en nuestra vida, sino en la cruz de Cristo. Humanamente, aquel día parecía el peor de todos. El Hijo de Dios fue rechazado, condenado y crucificado. Todo parecía fuera de control, pero la cruz nos recuerda que Dios puede estar cumpliendo sus mejores propósitos precisamente en los tiempos que menos comprendemos. La cruz, hermanos, no fue un accidente de la historia, no fue un plan que salió mal. Era el tiempo que Dios había determinado para que Cristo llevara sobre sí nuestros pecados y recibiera el castigo que tú y yo merecíamos. Lo que para los hombres fue la mayor injusticia de la historia, Dios la usó para realizar la obra más gloriosa de la historia, la salvación de su pueblo. Ahora piensa en tu propia vida. Quizás hoy te estás preguntando por qué Dios permite este tiempo de dolor en tu vida. ¿Por qué permitió esta enfermedad? ¿Por qué permite esa injusticia? Son preguntas que todos nos hacemos cuando atravesamos tiempos que no entendemos. Pero si Dios gobernó soberanamente el tiempo de la cruz, cuando todo parecía perdido, no podemos confiar en que también gobernará el tiempo que hoy estamos tú y yo viviendo. Si es tu primera vez que vienes a este lugar, o si hoy alguien aquí todavía no ha rendido su vida a Cristo, quizás has vivido pensando que eres dueño de tu vida, que tú decides tu camino, que tú controlas tu futuro, haces planes, persigues tus metas, construyes tus sueños, como si Dios no existiera. Déjame decirte que tú no controlas tus tiempos. No decidiste cuándo nacer, no decidiste cuándo morir y tampoco puedes garantizar lo que ocurrirá mañana. Entonces la pregunta es, si ni siquiera tienes el control de tu tiempo, ¿por qué sigues viviendo como si fueras dueño de tu tiempo o dueño de tu vida? Hoy Dios te llama a dejar de vivir como si tuvieras el control de tu vida y a reconocer a Jesucristo como tu Señor. No endurezcas tu corazón. El mismo Dios que gobierna los tiempos de la historia está llamándote hoy al arrepentimiento y a la fe. No sabes cuánto tiempo más te queda en esta vida. Ya lo hemos visto. Muchos no se van de ancianos, se van de jóvenes, de adolescentes. Unos se van antes que otros.
Hoy nosotros vivimos debajo del sol y solo podemos ver una parte de la historia, pero Dios está por encima del sol. Él ve toda la historia desde el principio hasta el final. Por eso, aunque no entendamos todos los tiempos, podemos descansar en esta verdad. Los tiempos de nuestra vida están bajo la soberanía de Dios. Y por último, nada más les repito la proposición. Los tiempos de nuestra vida están bajo la soberanía de Dios. Por eso podemos descansar en Él, disfrutar el presente y vivir en el temor de Dios. Póngase de pie, hermano. Y así vamos a concluir la transmisión.